Bueno, excelente. Tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a lo que es una nueva sesión. Darle la bienvenida primeramente a cada uno de ustedes, de que hacen el propósito cada tarde de conectarse a lo que son las diferentes videoconferencias. Animarles también y darles unas recomendaciones de que si tienen algunos problemas en lo que es ver las presentaciones, pueden salir, si pueden volver a entrar para poder solucionar ese problema. Mi nombre es Dionisio Barrera, ya ustedes me conocen, y yo soy el tutor que corresponde impartir lo que son las asignaturas de química para aspirantes a nuevo ingreso de parte de la Universidad del Salvador. Si tienen alguna falla, les recomiendo de que se salgan de su teléfono y puedan volver a entrar para así evitar ese inconveniente. La dinámica de esta tarde va a ser de la siguiente manera. Vamos a desempeñar un tema en específico y ustedes pueden hacer sus comentarios y sugerencias vía el chat, o si ustedes se sienten más cómodos en alguna manera, también pueden hacerlo activando sus micrófonos. Vamos a dar un tiempo, vamos a desarrollar un contenido, vamos a dar un tiempo para preguntas, después vamos a seguir desarrollando y así vamos a seguir la dinámica en lo que es el transcurso de esta tarde. Esperando también de que puedan unirse a las diferentes que se van a estar realizando lo que son estas semanas, para que ustedes puedan afinar todos sus conocimientos y puedan estar preparados para lo que es el segundo examen para aspirantes a entrar a la universidad. Entonces, sin más que perder tiempo, vamos a comenzar. Pueden hacer sus comentarios ahí usando la barra del chat. Yo voy a estar pendiente de eso y vamos a tratar de darle la respuesta conveniente a cada interrogante que ustedes tengan. Entonces, el tema a desarrollar es propiedades químicas de la materia y como subtema, propiedades físicas de la materia. Presentado por mi persona. Buenas tardes, Lindsay, bienvenida. No sé si alguien me puede confirmar si ve la presentación desde su teléfono. Sí se ve. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, entremos ya de lleno. Tema, propiedades químicas de la materia y el subtema, propiedades físicas de la materia, presentado por mi persona, Dionisio Salvador Barrera. Sean todos bienvenidos los que se acaban de conectar y vamos a comenzar. Los objetivos en esta tarde con esta reunión va a ser poder comprender lo que es una propiedad física de la materia. Otro objetivo bastante significativo va a ser entender la definición de materia. También vamos a tener como objetivo identificar fenómenos físicos de la vida cotidiana. A manera de introducción y para que conozcamos un poquito más de lo que va a ser esta presentación, vamos a poder mencionar lo siguiente. En el mundo que nos rodea podemos percatarnos de una gran variedad de objetos que se encuentran a nuestro alrededor, como la hoja de un árbol, un auto, un trozo de madera, agua en un río, etc. Muchos de estos fenómenos pueden clasificarse por medio de sus propiedades físicas o químicas, por lo que en esta ocasión nos concentraremos en lo que son las propiedades físicas de la materia. Este tema creo yo que ya la mayoría puede ser que ya tenga más conocimientos, pues ha sido uno de los temas que se han estado impartiendo a lo largo de este curso y creo que vamos a poderlo entender de una manera bastante certera. Entonces, al comenzar el estudio de la materia, nos podremos encontrar que ésta puede manifestarse en propiedades físicas y químicas, siendo de importancia poder identificarlas, pues es necesario y de mucha importancia conocer las características únicas de cada sustancia. Cuando estamos hablando, vamos a ocupar aquí el cursor. Cuando estamos hablando de propiedades físicas y químicas, nos estamos refiriendo a una característica que tiene cada uno.
Aquí yo puse esta imagen a forma de ejemplo. Aquí podemos ver una manzana, podemos ver colores, podemos ver formas, texturas, relieves, y hay muchas cosas que no las podemos ver a simple vista, pero que a lo largo de este desarrollo las vamos a comprender un poquito mejor. Entonces, viendo esta manera de introducción, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es la materia? ¿Alguien que me quiera participar puede escribirlo? Pues estamos hablando de propiedades físicas y ahí se menciona un poquito de propiedades químicas de la materia, pero a veces no está completo ese tema y nosotros decimos que es materia o de qué estamos hablando. Pueden escribir ahí qué es la materia para ustedes. Por aquí tenemos un comentario. Lindsay nos dice todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Por ahí estamos esperando que lleguen más ideas. Pueden participar. ¿Qué es la materia? Materia es todo lo que nos rodea. Tenemos otro comentario. Es todo lo que nos rodea. Y pues, incluyéndonos. Exacto. Ahí tenemos muchas opiniones. Excelente. Muchas gracias. Los felicito. Pueden seguir participando. Entonces, ¿qué es la materia? Y aquí vamos a dar un poquito como una manera de respuesta. Vamos a ocupar un marcador para ayudar a resaltar. ¿Y qué nos dice? Que llamamos materia a todo aquello que ocupa un lugar determinado en el universo. Pero tiene características. Dice también que posee una cantidad determinada de energía y está sujeto a interacciones y cambios en el tiempo. Entonces, a manera de resumen, cuando nosotros estamos hablando de materia, todos sabemos que es todo aquello que ocupa un lugar determinado en el universo. Es todo lo que nos rodea, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Excelente. Pero también hay unas características que la definen, y es que ésta tiende a tener una determinada cantidad de energía y está sujeto también a interacciones y a cambios en el tiempo. ¿Esto qué nos quiere decir? De que supongamos de que tenemos una manzana y nosotros la dejamos en una mesa. Al pasar de un tiempo, esta va a presentar una diferencia. Podemos también presentar, digamos, un planeta, aunque sea enorme, al pasar del tiempo nosotros vamos a ver que este tiende a cambiar sus características físicas como químicas, que vamos a hablar de eso más adelante. Y también tenemos una característica que dice que pueden ser medidas. Desde un punto de vista químico, la materia es el conjunto de elementos constituyentes de la realidad perceptible, o sea, lo que constituye las cosas a nuestro alrededor y a nosotros mismos, como nos decía ahí un compañero. Entonces que ya tenemos una idea bastante expresada de lo que es materia. Es todo lo que nos rodea, necesita tener energía, está sujeto a interacciones. También una característica bastante importante de la materia es que no puede ocupar dos cuerpos el mismo espacio. No podemos, por decirlo así, digamos que tenemos una silla y viene alguien y se sienta. Otra persona podría sentarse sobre esa persona, pero nunca puede ocupar el mismo espacio en realidad de esa persona. Entonces esas son cositas que ya conocemos, pero que no está de más volverlas a recordar. También dice que empleamos el término materia como un sinónimo de sustancia, es decir, de las cosas que están hechos los objetos, y las comprendemos científicamente como un tipo de fenómeno distinto al de las fuerzas o energías, las dinámicas que interactúan con los objetos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que además de saber que la materia es lo que ocupa un lugar en el espacio, también nosotros buscamos saber en realidad de qué está compuesta esta materia. Tenemos que recordar de que no toda la materia está compuesta por lo mismo, sino que toda tiene una variabilidad. No es lo mismo la composición química de la madera
como la composición química del metal. Y eso es una característica propia de cada material, por decirlo así. Pero ese va a ser un tema para otra ocasión. Ahorita nos vamos a centrar más sobre lo que son las propiedades físicas. La materia se encuentra en todas partes y en cualquier estado físico. Ya estamos hablando de estado de la materia. Muchos de nosotros ya sabemos que la materia puede componerse de 3 estados o un cuarto que está en estudio. Bueno, pueden ser una gran cantidad, pero sin embargo hoy vamos a tratar de hablar de los que son los más significativos y los que son los más simples, por decirlo así a grosso modo. Hay materia en el aire que se respira así como en un vaso de agua, pero muchas veces nosotros no podemos ver lo que está en el aire, podemos decir, pero sin embargo ahí se encuentra una gran cantidad de partículas que, aunque son muy pequeñitas, material particulado se le conoce. Este es infinitamente pequeño, como un grano de polvo, una mota decimos nosotros. A eso es materia, y aunque nosotros no la podemos ver, podemos saber que está presente en el aire. Dice, todo lo que vemos, sentimos y tocamos es materia, que es un elemento fundamental para el desarrollo de la vida en el planeta. Entonces, con estas definiciones podemos saber que la materia es todo lo que nos rodea, tiene masa e inercia y tiene energía. Eso es bastante importante. Hasta donde sabemos, la materia está formada por partículas invisibles, indivisibles y estables llamadas átomos. Entonces, ¿qué es la importancia de esto? De que nosotros, a pesar de que sabemos que la materia está constituida por átomos, no podemos ver los átomos y no podemos ver las partículas que cada compuesto tiene. Es algo bastante importante, bastante curioso cuando nos ponemos a pensar en el hecho de que podemos tocar una mesa, pero si nosotros pudiéramos a ver a un nivel microscópico, súper microscópico, nos daríamos cuenta que toda la materia está creada por átomos, que a su vez estos tienen unos espacios bastante definidos. Entonces hay unas teorías que nos indican que la materia no es muy diferente una de otra, sin embargo tiene características bastante definidas. Existen 118 tipos de átomos, es decir, de elementos químicos o sustancias puras, indivisibles, en otras más simples reflejadas en la tabla periódica de los elementos. Estos átomos son distintos entre sí, dependiendo de la cantidad o distribución de las partículas subatómicas, que son siempre de 3 tipos. ¿Y cuáles son los tipos? Tenemos los electrones con carga negativa, tenemos los protones con carga positiva, y también tenemos otra partícula subatómica llamada neutrones con carga neutra. Es de ahí de donde viene su nombre. Entonces, ¿qué podemos deducir en todo lo que hemos hablado hasta este momento? De que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, posee masa, tiene inercia y también tiene energía. Está compuesta por átomos y que cada uno tiene algunas diferencias con respecto a otras. Entonces, ya adentrando, aquí está otra pregunta, recordando que el tema son propiedades físicas de la materia. Entonces, ¿qué es una propiedad física? Está habilitado el chat por si alguien quiere participar. ¿Alguien tiene alguna idea sobre lo que es una propiedad física? Para que podamos hablar un poquito sobre ella. Excelente. ¿Alguien que tenga una idea? ¿Qué es una propiedad física? Este tema es propiedades físicas de la materia. Aquí tenemos un comentario, dice, lo que contiene o conforma una cosa. Sí, una distinción o característica de la materia. Está bastante bien. Una propiedad física es cualquier propiedad que es medible. Usualmente se asume que es el conjunto de propiedades
físicas define el estado de un sistema físico. Los cambios en las propiedades físicas de un sistema describen sus transformaciones y sus evoluciones temporal entre estados instantáneos. Sí, bastante bueno. Esa respuesta está bastante buena. Son las que se pueden percibir. Tenemos aquí, sí, excelente. Es muy bueno. Es todo lo que tiene peso, volumen. Sí, sí, está bastante bien. A veces no lo podemos calcular porque son partículas muy pequeñas, pero está bastante bien. Es todo lo que tiene peso o volumen. Excelente. Son las que sencillamente pueden ser medidas como temperatura, masa, densidad y volumen. Excelente respuesta. Los felicito mucho. Yo veo que están participando. Es excelente. He visto que han leído el contenido. Hacer un paréntesis, invitarles nuevamente a que ustedes puedan leer todos los contenidos de todos los foros para que puedan prepararse para el día de la prueba de conocimientos. Tenemos otra respuesta aquí. Una propiedad física es la que se puede medir o determinar sin que cambie. Excelente. Muy buenas respuestas a todos. Los felicito. Veo que han estado estudiando. Muy bueno. Entonces, respondiendo a la pregunta anterior, podemos decir, una propiedad física es aquella que basa principalmente en la estructura del objeto, sustancia o materia, que es visible. Aquí tenemos una característica y medible. Aquí podemos ver que los comentarios que ustedes planteaban estaban en lo correcto y los felicito por ello. Podemos definir las propiedades físicas de un objeto mediante la observación y medición. Aquí volvemos a tomar la idea de que son observables y medibles. Por ejemplo, las propiedades físicas de un cubo de madera serían denso, es sólido, cuadrado, es de madera, orgánico, no maleable, etc. Tenemos una gran cantidad de características que podríamos mencionar. Ejemplo, tenemos un celular. Podemos decir, un celular es rectangular, está hecho de vidrio, es transparente, es negro, es rojo, es duro, es blando, y hay una gran cantidad de propiedades físicas que nosotros podemos mencionar, que más adelante en el desarrollo de ese contenido vamos a tener lo que es una idea un poco más amplia sobre lo que son las propiedades físicas. Vamos a ver. La materia también tiene propiedades físicas, o sea, propiedades derivadas de cambios en su forma de aparición, sin alterar su existencia química y vinculadas a la acción de otras fuerzas naturales externas. ¿Qué nos quiere decir esto? Estábamos hablando de lo que son las propiedades físicas. Entonces, cuando un celular se nos cae y se rompe y se hace pedacitos, ahí lo que ha pasado es que ha habido un cambio físico. Pasó de medir 6 pulgadas a varios pedacitos de 1 pulgada. Entonces, no hay mucho en qué perderse en lo que son las propiedades físicas. Lo que vamos a hablar más detenidamente en el desarrollo de esta presentación es tratar de explicar cada una de las propiedades físicas, quizás no todas, porque son una gran cantidad, pero vamos a abarcar lo que son las más significativas y lo que son las más conocidas, que nosotros podamos estudiarlas para tener una idea más profunda sobre lo que es este fenómeno. Entre las principales propiedades físicas de la materia están el estado de agregación. ¿Qué me quiere decir el estado de agregación? Como lo dice su palabra, es el estado sólido, líquido o gaseoso en la cual nosotros podemos encontrar alguna sustancia, algún material o algo por el estilo. Ya en el transcurso de esta presentación vamos a hablar un poquito más, vamos a dar unos ejemplos para tratar de entender más sobre lo que es esto. El olor es una propiedad física, aunque nosotros no podemos verlo, sentirlo, pero sí podemos detectarlo. Y si nos podemos a pensar, el olor no es nada más que partículas muy minúsculas de vapor que están saliendo del mismo material. Es igual al sabor. Tenemos la densidad, que es una propiedad bastante importante, que la podemos definir con la letra griega ρ, que densidad es igual
a la masa dividida sobre un volumen. Entonces, vamos a ver. ¿Alguien me puede decir si está correcta esta fórmula? ¿Alguien que quiera participar en el chat? ¿Será que está correcta que densidad es igual a masa sobre volumen? Ahí tenemos, sí, es correcto. Excelente, veo que se han estudiado bastante. Excelente, sí, es muy bueno, los felicito, están poniendo bastante atención. Entonces, muchas veces un ejemplo clásico de que nosotros podemos leer en los libros de bachillerato es una historia de una mujer, por decirlo así, que va por la playa y lleva zapatos de tacón. El tacón, por ser muy delgado, este se hunde en la arena. Mientras sale el ejemplo de otra persona que lleva zapatos, unos tenis, por decirlo así. No es tan fácil que un tenis pueda hundirse. ¿Por qué? Porque este tiene más superficie. Porque este tiene más superficie de contacto. Y eso es lo que ayuda bastante a ser diferentes entre un zapato de tacón y lo que es un tenis. Si nos ponemos a pensar y si alguna vez hemos ido a la playa, muchas veces creo yo que la mayoría de veces no hemos visto que una persona ande con tacones sobre la arena, sino que la mayoría de veces cuando son situaciones así, siempre ponen una sábana. ¿Por qué? Porque esta aumenta la superficie de contacto y eso evita de que se puedan hundir. La mayoría de personas ocupa sandalias que tienen una bastante superficie de contacto y eso es lo que ayuda a no hundirse. También podemos ver el ejemplo con las personas que andan sobre la nieve, a veces salen en las películas, o si han tenido ustedes alguna oportunidad de verlo o vivirlo, que se ponen unos zapatos como que son raquetas, esto aumenta la superficie y lo que hace es evitar que se hundan. También tenemos la viscosidad. La viscosidad lo podemos encontrar bastante en lo que son los aceites, es la resistencia que tiene un líquido a fluir. Tenemos un comentario en la tierra mojada con tacones. Sí, eso es bastante peligroso, no lo recomiendo que lo prueben, se van a caer. Sí, muy bueno esos ejemplos. Tenemos también la maleabilidad. Ya vamos a hablar más adelante sobre eso. Tenemos la temperatura de ebullición, tenemos el punto de fusión, tenemos la conductividad, solubilidad y hay una gran cantidad de propiedades físicas que vamos a poder estudiar, las vamos a poder comparar y vamos a poder tener un poquito más de conocimiento sobre lo que son estas cosas. Por otro lado, un cambio físico es aquel en que la sustancia en cuestión conserva sus propiedades físicas originales sin alterar su composición. Vamos a subrayar esto porque es bastante importante, nos está dando una información bastante buena y que no se nos olvide de que un cambio físico es aquel en que la sustancia en cuestión conserva sus propiedades físicas originales sin alterar su composición. Entonces, vamos a seguir hablando porque es importante también tener presente cambio físico y no confundirlo con lo que es un cambio químico. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a decir que un cambio químico es aquel donde sí hay una configuración interna de la composición de la materia. Por ejemplo, digamos cuando nosotros ocupamos pintura y pintamos, el color tiene una propiedad física, es color, pero en sí la composición en la que está hecha la pintura, esa media vez se seque, está susceptible a un proceso de oxidación que ya no es reversible. Hay de tenerlo en cuenta para cuando ustedes estudien el contenido de propiedades físicas y químicas, ya lleven lo que es una idea más amplia, más certera y puedan recordarse sobre estas cositas. Entonces, siguiendo,
aprendamos más sobre las propiedades físicas. Este es un ejemplo bastante curioso. Yo decidí poner este cubito de hielo aquí. ¿Por qué? Me gustó mucho porque podemos ver aquí que hay varias propiedades físicas. Aquí tenemos su forma, en cubo. Aquí tenemos también que está en forma sólida, en forma líquida. Aquí hay unas gotitas. Eh, es un ejemplo bastante simple, pero que nos ayuda a adentrarnos sobre lo que son las propiedades físicas. Entonces, si seguimos, vamos a comenzar a platicar en sí lo que es cada estado de agregación, o vamos a entender un poquito en qué consisten. Vamos a hablar de unos ejemplos para que podamos tener una idea más certera de lo que de esto se trata. Entonces, si hablamos de estados de agregación, podemos decir, la materia puede aparecer en tres estados o estructuras moleculares, determinadas por su temperatura. Aquí está algo bastante importante, la temperatura o la presión a la que estén sometidas. Estos tres estados son sólidos, son partículas muy juntas. Vamos a ocupar el lápiz. Por aquí está el lápiz. Vamos a dibujar por esta esquina. Si nosotros pudiéramos ver la estructura cristalina, podríamos ver algo así. Digamos, esta es una manera de ejemplo. Es un cubito. Esto es cuando se presenta un estado sólido. ¿Por qué? Porque dice que las partículas muy juntas, baja energía y cinética. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere expresar? De que debido a que hay una baja cantidad de energía, las vibraciones que estas partículas pueden desempeñar no es suficiente para romperse. Entonces, estas se juntan y forman estructuras cristalinas que son muy lindas. Un ejemplo bastante clásico es la sal. Disculpen el dibujo, pero estamos aprendiendo. Entonces, esto sería un ejemplo de estructura de un sólido. Un sólido. Las partículas están muy juntas, estas no tienen suficiente energía de vibración y entonces lo que pasa es de que no pueden cambiar de estado y por ende conservan su misma estructura. También tenemos lo que es el estado líquido. Partículas menos juntas, energía cinética suficiente para que fluya la materia sin pararse del todo. ¿Qué nos está diciendo esto? Vamos a ocupar aquí. Supongamos que estas son las moléculas de agua. Aquí está el oxígeno, aquí está un hidrógeno, aquí está un hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está otra molécula de agua, aquí está el hidrógeno y aquí está el oxígeno. Entonces, estos están unidos mediante enlaces o fuerzas electrostáticas que lo vieron en lo que son reacciones y ecuaciones químicas. Habló un poquito de eso, de que el agua tiende a formar puentes de hidrógeno. Entonces, esto sería agua en estado líquido. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar y recordamos lo que estamos hablando, aquí hay unas fuerzas electrostáticas que son débiles, en diferencia a lo que son un enlace iónico o un enlace covalente que tienen mucha más energía, comparados con lo que son con las fuerzas meramente electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, de London, también dipolo inducido, dipolo inducido. Tenemos también lo que son puentes de hidrógeno. Son unas fuerzas electrostáticas que no son iguales a lo que son un enlace químico. Entonces también tenemos que hablar de lo que es el estado gaseoso. Y aquí, ¿qué pasa con el estado gaseoso? Podemos decir que las partículas están muy alejadas y además tienen una gran cantidad de energía cinética. Pongámonos a pensar en una olla de presión. Nosotros venimos
y agregamos agua. Vamos a cambiar de color para que se vea un poquito más bonito. Y agregamos agua. ¿Qué podemos ver? De que inicialmente agregamos lo que es agua líquida en estado líquido. Uy, perdón, me salí. Agua en estado líquido. Para comenzar, digamos que nosotros vengamos y hacemos un café. Hacemos un café y nosotros le agregamos agua. Hasta ahí todo bien. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un lugar donde estamos que a 38 grados. Hay unos en el oriente se siente 38, hay otros lugares en 28, a 35 y hay una gran cantidad de partículas de temperatura. Si están presentando algún problema, les recomiendo que puedan salir de la aplicación y puedan reingresar. Muchas veces es problema de red y muchas veces con eso se puede solucionar. Entonces, tomando el ejemplo, tenemos el agua en estado líquido. Pero ¿qué pasa si nosotros venimos y lo ponemos al juego? Nosotros lo ponemos al juego. Lo que va a pasar es algo bastante. Todos decimos, el agua va a hervir, el agua va a ebullir, el agua va a comenzar a burbujear. Exacto. O sea, todos tenemos el agua hierve, dicen, excelente. Pero, ¿por qué hierve el agua? O sea, vaporización y ebullición, exacto. Pero, ¿alguien tiene una idea por qué hierve el agua? Es verdad que nosotros le ponemos juego, pero ¿qué está pasando en sí? ¿Qué es lo que hace que el agua hierva y que se convierta en gas? Dice, por lo caliente, por la temperatura, dice. Aquí se aceleran las partículas con el calor. Exacto, todos tienen cierta realidad. Dice, por el cambio de temperatura, algo de termodinámica. Sí, excelente. Muy bueno, los felicito que están participando, pero hoy en esta tarde vamos a darle, porque llega la temperatura de ebullición, muy buenas respuestas, todos tienen 9. Hace falta afinar un poquito esas ideas, porque llega la temperatura de ebullición, muy bueno, los felicito, pero si podemos unir todas esas preguntas y todas esas respuestas que ustedes han dado, podemos hablar algo. Nosotros tenemos que saber que las formas de transferencia de energía son por conducción, convección y radiación. Más adelante se van a enterar de eso, pero por el momento vamos a hablar en términos más sencillos. Dice, por el cambio de temperatura, algo de termodinámica, porque llega la temperatura de ebullición. Sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero si nos ponemos a hablar, aquí está la respuesta. Miren. Partículas muy alejadas y alta energía cinética. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando nosotros ponemos el juego, lo que hace es agregar energía al agua. Es materia, pero como sabemos que la materia también está compuesto por átomos, y los átomos están creados por mayoría de veces por electricidad. Entonces, estas moléculas de agua comienzan a vibrar, comienzan a llenarse de energía, comienzan a buscar más espacio y cuando tienen tanta capacidad de energía y tienen tanto calor, aquí en esta esquinita, por aquí, donde tengo el lápiz, esta es agua en estado líquido. Pero si nosotros venimos y le agregamos una gran cantidad de energía, lo que va a pasar es que estas fuerzas, meramente puentes de hidrógeno, van a tender a romperse porque no van a soportar la capacidad de energía que se le está agregando al agua. Entonces se rompe y se forman moléculas de agua independientes. Pero todo este ejemplo, ¿a qué se debe? De que esto es sólido, podemos decir que es un cubito de hielo, esta es agua líquida, y aquí sale vapor de agua. Lo que sucede que debido a la energía que se le aplicó con el juego,
las moléculas de agua tendieron a romperse y esto las hizo más pequeñas, más ligeras y por ende con tanta cantidad de energía tienden a calentarse y eso es lo que hace que se rompan ciertos enlaces y estas puedan salir en forma de gas. Es por eso de que aumenta, una sustancia caliente aumenta de tamaño o de volumen en términos más específicos. Yo les puse aquí un ejemplo de lo que es el ciclo del agua. Donde comienza, donde termina, pues podemos tomarlo de ejemplo que comienza desde la evaporación. Aquí tenemos agua en estado líquido, pero si nos ponemos a pensar, viene el agente externo de lo que es el sol. Viene este e impacta la superficie, no solo del océano, puede ser también de algunas escorrentías, de algunos lagos, donde hayan masas de agua. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que han dejado un vasito con agua en algún lugar cerrado y después ustedes ven de que la bolsita, es un ejemplo clásico del café, de que a veces le ponen una bolsita a un vaso de caucho y la bolsita se moja. Ahí no es nada más que la vaporización del agua, es un cambio físico que ha sucedido. Siempre sigue siendo agua, pero en otro estado. Entonces, ¿qué pasa? Sube el agua en forma de vapor. Al llegar a altas alturas, como está más frío, entonces este vapor de agua tiende a condensarse. ¿Qué es la condensación? Es pasar del estado líquido o del estado gaseoso, por decirlo así mejor, estado gaseoso, a un estado líquido. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Desde tanta culminación de tanto vapor de agua y este se vuelve a ser líquida, entonces pesa mucho y tiende a caer. Y es ahí donde llegamos a la precipitación. Tenemos agua líquida, después tenemos agua en estado gaseoso y después tenemos agua líquida también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si esto estuviera un poquito más alto, también podríamos encontrar lo que sería ya no agua líquida, sino que también podríamos encontrar lo que serían cubitos de hielo debido a la expresión de la temperatura en lo que es el agua. Entonces, si nos ponemos a pensar, estado líquido, gaseoso, líquido o sólido si está a una temperatura bastante elevada. Ese estado de agregación es una propiedad física que es muy importante, sumamente importante, porque esto es lo que ayuda a la contribución de que puedan regarse las plantas. No necesitamos siempre hielo, no necesitamos siempre vapor, porque todo tiene un orden. Si nos ponemos a pensar, nosotros no tomamos agua en estado gaseoso, no tomamos agua en estado sólido, sino que tiene que ser en estado líquido. Y eso es una de las cosas sumamente importantes por lo cual los estados físicos tienen que respetarse para cada situación. Entonces, estados de agregación, estados sólido, líquido y gaseoso. Esos son los estados que vamos a estudiar y estos son los estados de agregación. Entonces, por consiguiente, vamos a pasar a lo que es otra propiedad física de la materia. La temperatura. Muchos de ustedes me mencionaban la temperatura y creo que es uno de los factores sumamente importantes, puesto de que eso se define mucho, la podemos controlar, la podemos medir y es sumamente importante. La temperatura del cuerpo humano anda entre 36 grados, por así 38. Entonces se puede calcular, se puede medir. Y entonces, ¿qué es la temperatura? Vamos a vamos a ocupar el marcador. El puntito no se mira mucho. Aquí está. La temperatura. El grado de calor que presenta la materia en un momento, que generalmente se irradia hacia el entorno cuando existe una diferencia de temperatura considerable, como ocurre con el agua caliente dejada en reposo. La temperatura es el grado de energía cinética que presentan las partículas en un material. Y aquí tenemos una respuesta, una pregunta. No, hacen una pregunta de que la temperatura puede variar si hay movimiento. ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede variar la temperatura si hay algún movimiento? Aquí podemos ver, vamos
Vamos a cambiar y vamos a ocupar el resaltador. Vamos a cambiar de color, ocupar este. Aquí está la respuesta. El agua caliente dejada en reposo. Los felicito a todos. Todos me dijeron que sí, tienen 10, excelente, los felicito. ¿Qué es lo que dice aquí? La temperatura puede variar si hay movimiento. Y la respuesta obviamente sí. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar y tomamos el ejemplo, muchas veces nosotros cuando estábamos chiquitos agarrábamos una piedra y la comenzábamos a frotar contra el suelo y se generaba fricción. Ya después esta se calentaba y al ponerla en la piel quemaba. También podemos ver el clásico ejemplo cuando nosotros comenzamos a hacerle hacia las manos. Aunque nosotros veamos que topa una mano con la otra, en realidad lo que estamos haciendo es aumentando la energía cinética de las partículas, y eso es lo que produce un aumento de la energía y lo que produce que estas partículas se muevan. Ahí tenemos, será la fricción. Puede ser, en algunos casos hay fricción, en otros no hay mucha, pero siempre este fenómeno lo que ayuda es aumentar la energía de las partículas. Eso es lo que hace. Retomando el ejemplo de la lámina anterior con el agua hirviendo, el fuego proporcionaba energía y lo que hacía era que las partículas vibraran a una gran mayor velocidad, y esto aumenta su energía cinética. Son preguntas bastante curiosas, pero son bastante buenas que nos conviene saber. Aquí tenemos unos ejemplos. Aquí tenemos un termómetro, este está como a menos 25. Aquí tenemos hielo. Aquí tenemos otro, a 0 tenemos agua líquida. Aquí tenemos otra temperatura 25, la temperatura ambiente, y aquí está una temperatura de 45 grados que sería considerada sumamente caliente. ¿Cómo medimos la temperatura? Fácilmente, nosotros usamos un termómetro y ahí podemos saber la temperatura de algún material. Los aires acondicionados así funcionan, la comida y una gran cantidad de cosas que solo necesitamos ocupar un termómetro y así podemos calcular su temperatura. Esta laminilla no tiene mucho más de qué hablar. Hay muchas cosas, pero por el momento, de una manera general, podemos hablar sobre esto. La temperatura presenta un material en el momento, es el grado de calor. Entonces, si seguimos hablando de propiedades físicas, tenemos algo que muchas veces nosotros hemos sufrido y que es la conductividad. Existen dos formas de conductividad: la térmica, o sea, por calor, y la eléctrica, que es el electromagnetismo. Y en ambos casos se trata de la capacidad de los materiales de permitir el tránsito de la energía a través de sus partículas. Los materiales de alta conductividad se conocen como conductores, a los de baja conductividad se conocen como semiconductores y a los de la nula conductividad como aislantes. ¿Qué nos quiere decir esto? Lo que nos quiere decir es de que muchas veces quizás nos ha sucedido de que estamos cocinando, para los que les gusta la cocina, y quizás en algún momento hemos agarrado el sartén por el mango. Pero las ollas o las cacerolas muchas veces están hechas del mismo material con lo que están hechas las ollas. Aquí tenemos un ejemplo, esta velita. Si podemos considerar que esta barra sea de cobre, se calienta por este extremo, pero ¿qué es lo que pasa? De que esta energía se va transfiriendo a cada uno de los átomos y partículas. Mientras más energía se aplique hacia aquí, más tendrá esta a conducirse por toda la varilla. Llega un momento donde, al aplicarse una sumamente cantidad necesaria de energía, puede llegar hasta aquí, y es ahí donde nosotros nos quemamos. Es un ejemplo bastante clásico. No sé si algunos han visto o pueden soldar. Cuando una persona está soldando, a veces suelda una varilla, pero se extiende la cantidad de calor por todo esa varilla. Entonces eso se debe a un fenómeno físico que se llama conductividad. Es la capacidad que tiene un material de conducir el calor o la energía, como ustedes lo quieran interpretar.
Entonces, eso nos quiere decir la conductividad. También hay otras propiedades que son mucho más conocidas, como lo son el punto de fusión. Es el grado de temperatura en que un sólido puede cambiar al estado de agregación y tornarse líquido. El ejemplo más clásico es este cubito de hielo. Nosotros venimos, lo introducimos a nuestra refrigeradora en estado líquido, pero al aumentarse la temperatura, este tiende a que sus partículas se muevan más lentamente y entonces se convierte en estado sólido. Pero cuando esa cantidad de energía suministrada, hablamos de energía suministrada porque el refrigerador necesita energía para extraer el calor del entorno o del medio. Entonces, cuando nosotros quitamos el hielo del refrigerador y lo sacamos, este comienza a derretirse. ¿Por qué? Porque el entorno le está aplicando energía. Y es así como se da el punto de fusión. Tenemos que recalcar y a manera de informarles de que la mayoría de los compuestos, sustancias, tienen un punto de fusión específico. Esto se ocupa para determinaciones o análisis en el cual uno quiere identificar una sustancia. Es bastante bueno, eso se encuentra en tablas y se ha hecho mediante experimentaciones. También podemos hablar de lo que es el punto de ebullición. ¿Y qué es el punto de ebullición? Es el grado de temperatura en que un líquido puede cambiar de estado de agregación y tornarse gaseoso. Este es un caso contrario. Cuando nosotros ponemos, esta es una tetera, cuando nosotros la ponemos en el calor, como estábamos hablando, la energía tiende a agregársela a las partículas del agua, estas comienzan a vibrar con mayor velocidad, aumenta su energía cinética y por lo tanto estas comienzan a vibrar y vibrar y vibrar, romperse unos enlaces o mejor dicho unas fuerzas electrostáticas y tienden a ser partículas más pequeñas con mayor energía que tienden a convertirse de estado líquido a estado gaseoso. Es una propiedad bastante cotidiana que nosotros la experimentamos todos los días cuando hacemos un café, cuando hacemos una sopa o qué tantas cosas podemos hacer en nuestros hogares. Es bastante sencilla, pero también es una propiedad física que tenemos que conocer. La maleabilidad. ¿Qué es la maleabilidad? Es la propiedad que presentan algunos materiales de poder ser descompuestos en lámina sin que el material en cuestión se rompa o en su defecto extendido sin que tampoco se dañe. La maleabilidad, en pocas palabras, es la capacidad que tienen los materiales a poder ser moldeados, a poder darles otra forma. Aquí tenemos el cobre. El cobre es un material sumamente maleable. Podemos encontrarlo en cuadros, podemos encontrarlo en tuberías, en alambre. Aquí tenemos estos cilindros, por lo menos las varillas de cobre o copper wire que ocupamos para las instalaciones eléctricas de nuestros hogares. También tenemos tubos de cobre que son bastante usados para lo que es aires acondicionados, láminas de cobre que son usadas también para baterías, y hay muchos más materiales. Podemos mencionar el plomo, el hierro, el aluminio. Son materiales que pueden agarrar muchas formas y aún así no se dañan. El caso contrario, como el concreto, no lo podemos moldear, se rompe. Y esta es una propiedad física muy importante que nos representa y nos ayuda a muchas cosas. Aquí tenemos una pregunta. Nos preguntan si la maleabilidad puede incluirse en los trabajos que se hacen con el vidrio. Pues ahí tendríamos que ponerlo en cuestión, porque si nos ponemos a pensar, el vidrio nosotros solo podemos moldearlo cuando está a altas temperaturas. Mientras que si nosotros agarramos un trozo de cobre, solo es necesario pegarle con un martillo, por decirlo así, y lo podemos convertir. Y no necesariamente se va a romper. Sino que en el vidrio no podríamos decirlo, descartarlo del todo ni incluirlo, porque se necesita que éste esté casi en estado líquido para poderlo trabajar. A diferencia de estos metales
que se encuentran en estado sólido y pueden ser convertidos a láminas sin necesidad de calentarlos mucho. Entonces, un término de maleabilidad que más que todo se le atribuye a ciertos metales. Pueden hacer sus comentarios, sus preguntas. Está bastante buena esta sesión. Está bastante bueno. Entonces, si dejamos la maleabilidad, podemos seguir con otra propiedad física, que es la siguiente. Y es lo que es la viscosidad. Sin que se dañen, menciona al final. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por ese apoyo. Veo que ponen bastante atención. Estas láminas las preparo con los contenidos más precisos, simples, para que todos podamos entender. Entonces, si hablamos de viscosidad, esta se refiere a la resistencia que poseen algunos líquidos durante su fluidez y deformación. El agua tiene viscosidad, la sangre tiene viscosidad, aunque no sea mucha, la tiene. Yo les descargué esta imagen a forma de ejemplo. Son tipos de aceite. Aquí podemos ver de que este es menos viscoso y este tiene una gran capacidad de viscosidad. Es como cuando nosotros tenemos un tarro con miel y nosotros lo agarramos con una cuchara. Podemos ver que la cuchara comienza a hundirse poco a poco, mientras en un caso contrario, la cuchara la ponemos en un recipiente con alcohol, este tiende a hundirse de una manera inmediata. Y es por esa resistencia que algunos líquidos poseen, a resistirse a la deformación. Ahí tenemos también la baba de caracol, por supuesto, es un fluido bastante viscoso. Eso es lo que le ayuda bastante a la membrana del caracol poderse desplazar, de que por ser viscoso, este tiende a tener una capacidad mayor a resistir ciertas deformaciones. Es por eso que a los vehículos se le agrega aceite que es más viscoso para que cuando está el calor, este no tienda a evaporarse. Por eso es de que los motores no ocupan agua, porque esto cuando el agua al llegar a una temperatura de 95 grados comienza a ebullir, comienza a hervir y pasa del estado líquido al estado gaseoso. Mientras que estos aceites, cada uno está diseñado a una temperatura de trabajo que es bastante buena. Por lo menos, si tomamos como ejemplo el recipiente A, y este le vamos a poner B, C, D, E, y recipiente E. También podría ser la gelatina de cabello. La gelatina de cabello está creada por un polímero que se le agrega al alcohol con el agua para que este sea más gelatinoso. También podemos compararlo como una viscosidad porque tiene cierta resistencia a ser deformado. Podemos tomarle que tiene bastante viscosidad. El champú, claro que tiene viscosidad. El jarabe, hay muchas cosas que tienden a ser viscosas, más que todo solo los líquidos tienen esa capacidad de la viscosidad. Entonces, volviendo al ejemplo, podemos decir de que en la imagen A es sumamente más viscosa, es menos viscosa que la figura E. ¿Qué nos quiere decir? De que en este término podemos decir de que esta se va a evaporar mucho más rápido que esta. Esto se debe a de que esta tiene más capacidad y más fuerza para evitar las altas temperaturas. Es por eso que los aceites se hacen con ese fin, de que puedan soportar altas temperaturas para cuidar el motor. Entonces, aquí está la otra propiedad que es la densidad. ¿Y qué es la densidad? Es una magnitud que permite medir la cantidad de masa que hay en determinado volumen. Aquí está la fórmula que yo les puse, masa y volumen. Ay, disculpen por las figuritas, pero estamos practicando. Y aquí tenemos esto. Hay diferentes densidades. Aquí tenemos, de este lado podemos encontrar lo que son de partes líquidas y de esta parte podemos encontrar una que se refiere a un estado sólido. Podemos ver
La miel, el jarabe de arce, la leche, jabón lavavajillas, el agua, aceite vegetal, alcohol de quemar y aceite de lámpara. Podemos ver que los más densos eh, están abajo. Entonces, es igual a la pelota de ping-pong. Esta está constituida más que todo por una capa muy delgada de plástico y es por eso que pueden sumergirse debido a su cantidad de masa en un determinado volumen, estar en cada interfase. Esto es un experimento muy bonito. Los colores son por una pigmentación para que se note la diferencia de cada capa y es así como la densidad ayuda. Los barcos flotan gracias a ese conocimiento sobre la densidad. Si nos ponemos a pensar, muchas veces nosotros hacíamos estas situaciones que poníamos un huevo en agua salada, en agua dulce, y por la diferencia de densidad en una sustancia pretendía a flotar. Aquí tenemos un comentario. Se puede decir que si un material tiene un nivel de viscosidad alto, su tensión superficial es más grande. Excelente, bastante bueno ese análisis, bastante bueno. Volviendo al tema de la viscosidad, sí, claro que por ser más viscoso, tiende a tener una tensión superficial mayor. Si nosotros ponemos a hablarnos de productos newtonianos, o mejor dicho, como cuando estamos haciendo harina, llega un término donde lo sentimos aguadito. Nosotros podemos golpear a la esta y nuestra mano se detiene sobre ella. Es como el mismo caso de que cuando estamos, digamos, agarrando cemento fresco, podemos sentirlo, apretarlo y estrujarlo, pero a la larga también tiende a subsistir porque le estamos aplicando una fuerza mucho mayor a la que puede resistir. Entonces, volviendo con la densidad, hay varias densidades. Cada compuesto, cada material tiene una densidad específica, que eso ayuda bastante a lo que son sus estudios. También tenemos olor y color. ¿Qué es olor? ¿Qué es color? Es la percepción de su aroma y la interpretación visual de su radiación en el ultravioleta visible. El olor es la percepción de su aroma y el color es la interpretación visual de su radiación en el ultravioleta visible. Aquí creo yo que no hay mayor dificultad porque el color nosotros lo vemos, el color de un auto, de nuestra cera, más que todo es una propiedad física que ayuda a que los artículos se vean sumamente importantes, se vean bonitos, se vean atractivos, y esto lo que hace es que también tengan una cierta protección para el ambiente. El olor son fragancias también, son partes de una propiedad de que tienen los compuestos a evaporarse. Si nos ponemos a pensar, hasta el olor del vapor de agua tiene cierto aroma que es característico y que muchas veces a nosotros nos gusta. El aroma a tierra mojada, decimos algunos, son propiedades físicas que tienden a evaporarse y es lo que nosotros detectamos con nuestros sensores de nuestro olfato. Entonces, vamos a hacer un ejercicio chiquitito. Aquí tenemos un fenómeno, vamos a cambiar a un lápiz. Aquí está. Va. Ya estudiamos lo que son los fenómenos físicos y ya hablamos un poquito sobre lo que son los fenómenos químicos. Entonces, ¿qué fenómeno se relaciona si nosotros hablamos de una soda? Aquí era helada. Las disculpas del caso, vamos a poner helada. ¿Sería físico o químico? ¿Alguien? Excelente. Ya tenemos, aquí dicen físico. ¿Alguien más dice una soda helada? ¿Es un fenómeno físico, químico, físico? Uno más que confirme si es físico. Vamos a ver. Estamos esperando. Físico, ahí está. Entonces, una soda helada es un fenómeno físico. Un huevo frito, ¿qué será? ¿Un fenómeno físico o un fenómeno químico? Ahí tenemos químico.
Vamos a ver, ahí tenemos unos que dicen físico, unos que dicen químico, pero un huevo frito es un fenómeno químico. Los felicito, un fenómeno químico debido a que no puede revertirse y ha habido una configuración interna. Químico. Un piso resbaladizo. Ahí tenemos una pregunta, ¿por qué frito? Puse el ejemplo de un huevo frito porque debido a de que se le ha aplicado calor, toda la estructura interna, todas las proteínas se han desnaturalizado y ha procedido a que el huevo ya no sea más como era de primero. Piso resbaladizo, físico, 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 es unánime, muy bien, veo yo que han aplicado bastante los conocimientos. Físico. Un jabón antibacterial, ¿será físico o químico? Tenemos un químico, ¿quién más dice? Químico, ¿alguien más? Vamos a ver, químico, excelente, porque estamos hablando de la capacidad antibacteriana, no de que el jabón sea líquido, sólido o gaseoso. Entonces es químico. La madera quemándose. Ahí tenemos un físico. Ahí tenemos químico, químico, físico. Hay dos físicos. Químico, vamos a ver. Desempate. Químico, excelente. La madera quemándose es un proceso químico porque entra en un estado de combustión y pues esto lo que hace es que se desnaturalizan los componentes de la madera y se produce lo que es la ceniza, hidróxido de calcio muchas veces. Un avión volando es un fenómeno físico o un fenómeno químico. Un avión volando, físico, 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 excelente, es un fenómeno físico. Muy bien. Físico. Y por último tenemos la digestión. ¿Qué tipo de fenómeno será la digestión? Químico, 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 excelente. Es un estado o fenómeno químico. Excelente, los felicito a todos. Han participado muy bien, muy bien, muy bien, lo han hecho muy bien todos. Veo que sí han entendido y comprendido lo que son los fenómenos físicos, los fenómenos químicos. Entonces, a una manera de resumen, las propiedades físicas son percepciones que pueden ser detectadas por nuestros sentidos, medibles y no implica una reorganización en su estructura molecular, por lo que es muy fácil identificarla y separarla de las propiedades químicas. Es lo que hicimos en el ejemplo anterior, los felicito muy bien. Entonces, llegando hasta aquí, no sé si habrán preguntas sobre lo que son las propiedades físicas de la materia. Está el espacio, si alguien tiene alguna duda o alguna curiosidad, puede hacerla. Está abierto el espacio. Bueno, si no, y el avión volando no involucra la quema de combustible. Eh, Podría involucrarlo si nos basamos en la parte de combustión de las turbinas, pero en ese ejemplo nos basamos en solo el fenómeno por el cual él se desplaza por el aire. Entonces, por eso lo basamos como uno físico. Dice, ¿a dónde va a quedar guardada esta conferencia? Muy explicado, los felicito, lo entendí, muchas gracias, se los agradezco a todos. Esto va a quedar en el mensaje, les vamos a mandar a los mensajes que se les mandan todos los días lunes. Ahí van a estar guardados los links para que ustedes puedan acceder a este video y a todos los demás videos para que ustedes puedan reforzar todos sus contenidos. E igualmente vamos a poder estar en los foros para que ustedes hagan sus diferentes preguntas y ser respondidas por cada uno de los tutores encargados de las diferentes asignaturas. Entonces,
Dice, y la digestión no es física porque se vuelve materia física. No, porque la digestión, si nos ponemos a recordar, es el proceso por el cual el cuerpo, o mejor dicho, el estómago, ocupa enzimas como el pepsinógeno o la enzima pepsidasa, que son conceptos de bioquímica, que esto lo que hacen es desnaturalizar la cantidad de proteínas o hablando de una manera más sencilla, lo que hace el estómago es destruir las porciones de comida, hacerlas a estructuras moleculares y estas son repartidas por todo el organismo. A pesar de que al final nosotros despejamos materia física, pero en el proceso se ha involucrado una cantidad de reacciones químicas que han extraído todos los nutrientes de nuestros alimentos. Eso es lo que... En pocas palabras, las propiedades físicas son las que no alteran su composición exacto, mejor dicho, no se puede. Y hoy vamos a hacerle unas preguntitas. Menciona un ejemplo de propiedad física del azúcar. El azúcar sólida y líquida. Sí, sí. Jarabe le decimos al azúcar líquida, es muy bueno. Menciona 3 ejemplos de propiedades físicas. Alguien que mencione 3 ejemplos, vamos a ver, propiedades físicas, si se recuerdan. Tres propiedades físicas: densidad, volumen, masa. Sí, está bastante bueno. Aunque la densidad es masa, volumen, ahí solo contaría como una. Olor, sabor, viscosidad. Olor, sabor, densidad. Muy bien, podemos mencionar estados de agregación, podemos mencionar densidad y podemos mencionar la ductibilidad. Muy bueno, muy bueno. La otra pregunta es, ¿qué tipo de propiedades puede presentar la materia? Vamos a ver qué propiedades puede presentar la materia. Son dos propiedades que puede presentar la materia. En la tablita nosotros vimos químicas y físicas, excelente respuesta, muy bueno. Químicas y físicas, físicas y químicas, muy bien. Y por último, ¿por qué se dice que el ciclo del agua es un fenómeno físico? ¿Alguien sabe por qué decimos que el ciclo del agua es un fenómeno físico? Vamos a esperar a ver qué dicen. Por los cambios que ocurren. Sí, ahí solo haría falta agregarle por los cambios que ocurren en sus estados de agregación, porque puede volver a sus estados. Excelente, porque cambia de estados a sólido, líquido y gaseoso. Muy bien, muy bien, muy bien. El ciclo del agua es un fenómeno físico porque cambia su estado de agregación. Excelente, porque tiene el estado de agregación y estos van cambiando. Excelente, entonces, jóvenes, si no hay alguna duda hasta aquí llegaría esta sesión. Felicitarlos, agradecerles mucho a cada uno de ustedes, que ustedes han hecho el esfuerzo para estar conectándose a estas videoconferencias. Nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para poder facilitarles estos contenidos. Invitarles también a que puedan participar en las diferentes videoconferencias que se van a estar impartiendo a lo largo de esta semana y la otra. Puedan participar en los foros, puedan comentar sus dudas. Si tienen dudas, nosotros como tutores las haremos saber. Que se preparen también para su examen, puedan tener las mejores calificaciones, los mejores resultados. Y bueno, solo terminar con un pensamiento, que con cada paso que des en tu carrera te acerca más a tu meta. Felicitarles nuevamente, agradecerles todo el tiempo y pues pedirles que saquen lo máximo de ustedes, esfuércense y pueden lograr mucho el día de mañana. Hasta aquí esta sesión y muchas gracias.